Darío Alejandro les saluda en un nuevo episodio de Blockchain Lawyers Organization Podcast. En este nuevo episodio pues hablamos de criptonegocios en Guatemala con Juan José Porres. Y bueno, cuando hablamos de criptonegocios, lo primero que se nos viene a la mente es comprar y vender criptomonedas, es decir, intercambiar fiduciario por criptomonedas o viceversa, ¿verdad? ¿Por qué hace esto las personas? ¿Por qué lo hacen? Bueno, en realidad depende mucho de la percepción y el conocimiento del usuario. Lo podrán hacer por inversión, por especulación, por ahorro, por mantener reservas o por adquirir algún medio de intercambio digital. Las razones podrían ser distintas, ¿verdad? Pero sí, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de criptonegocios en Guatemala o actividades relacionadas con criptomonedas en Guatemala es comprar y vender criptomonedas por fiduciario. ¿Cómo hacen esto los particulares? Pues lo pueden hacer por distintas formas. Algunos prefieren utilizar cambistas nacionales, otros prefieren utilizar cambistas extranjeros, algunos prefieren utilizar servicios entre pares a través de plataformas digitales que facilitan el intercambio, otros pues prefieren utilizar el intercambio entre pares, pero entre sujetos de confianza. Bien podría ser a través de redes sociales, entre grupos cerrados de amigos, o algunos más novedosos prefieren el intercambio entre pares descentralizados. Es decir, la versatilidad del intercambio es bastante grande. Algunos otros sujetos, otras personas también hemos visto que prefieren combinar lo digital con lo tradicional, es decir, alguien pretende adquirir criptomonedas, pero prefiere acudir con un intermediario, en este caso un notario que deje cuenta de la actividad que se ha desarrollado, ¿verdad? Esto, por ejemplo, lo podemos ver en grandes intercambios, por ejemplo, la adquisición vía OTC, es decir, alguna persona que necesita adquirir grandes cantidades de criptomonedas probablemente va a requerir o va a requerir los servicios de un tercero, de un proveedor, pero como los montos son bastante grandes, preferirá hacerlo pues fuera de los libros de órdenes y de compra y venta de los distintos cambistas. Es decir, la solicitud o la intervención de un notario en la compra y venta de criptomonedas puede ser bastante necesaria y fundamental, y no necesariamente en el intercambio de fiduciario a criptomonedas, sino también en la administración de esos fondos o cualquier otra actividad que pueda surgir. Entonces, sí, cuando hablamos de criptonegocios o de criptomonedas y negocios en Guatemala, la primera idea que nos viene a la mente es intercambiar fiduciario por criptomonedas o viceversa. Sin embargo, también tenemos que tener presente que pueden haber otro tipo de negocios o actividades involucradas, como por ejemplo, algún emprendedor, algún sujeto o grupo de sujetos desea pues emprender en un negocio relacionado con criptomonedas, sea un cambista, sea un custodio, sea una billetera digital, sea una actividad relacionada con cajeros automáticos, etcétera, pues va a requerir los servicios de un notario para pues adquirir la personalidad jurídica y darle vía a ese tipo de negocios. Se me viene también a la mente, por ejemplo, figuras como el albacea para la administración de sujetos por causa de muerte que tengan criptomonedas, etcétera. Es decir, cuando hablamos de criptomonedas y negocios, la versatilidad de estas actividades puede ser bastante grande. Y para hablar sobre este tema, pues hoy nos acompaña Juan José Porras, como decíamos en un principio, Juanjo conocido en la industria, en el mundo cripto, ¿verdad? Pues Juanjo resulta que aparte de ser asociado, fundador y secretario de Blockchain Lawyers Organization, es un notario, un abogado y notario que tiene una vasta, pero muy vasta experiencia en este tipo de actividades. Entonces, pues agradecemos la participación de Juanjo y le damos un saludo. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Darío. Pues agradezco tu introducción y la verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes participando y dando un poco nuestro conocimiento en este ámbito tan novedoso, ¿verdad? Bueno, Juanjo, una dinámica que vamos a hacer o que pretendemos hacer común en este podcast es preguntarle a las personas para que los oyentes pues tengan una noción porque se identifican con esto o simplemente por curiosidad de cómo los entrevistados se han relacionado con este ecosistema. Y te pregunto, Juanjo, ¿por qué iniciaste en este ecosistema? ¿Será que viste en las noticias que el precio llegó bien alto y te llamó la atención, o cuál fue la razón principal? Sí, mi incursión en el ecosistema de cripto y blockchain fue un tanto interesante porque inició con un requerimiento de un cliente, pues un conocido y muy buen amigo mío. Me llamó un día y me dijo, mira, quiero comprar criptomonedas a una persona que conozco, que me refirieron, que parece de bastante confianza, pero
quiero dejarlo por escrito para evitarme cualquier problema. Y me preguntó, pues, ¿vos sabés del tema? Yo en ese momento sabía únicamente lo básico y lo general. Eso habrá sido tal vez ahí por el año 2017, más o menos. Entonces dije, pues dame un par de días, me empapo y le damos viaje, ¿verdad? Por supuesto, y eso hice precisamente. Ya habiendo entendido un poco más cómo funcionaba todo el esquema, pues les pregunté qué consideraciones habían tomado, a qué acuerdo habían llegado, y en base a eso hice el acuerdo, pues, y firmaron el acuerdo, hicieron el intercambio, y luego de eso me llamó el vendedor. Me dijo, mira, pues yo la verdad no conocía abogados que manejaran este tema. Quisiera ver si no es problema que yo te pueda contratar a vos para que te pueda utilizar para mis transacciones. Y yo dije, pues por supuesto, ¿verdad? Y empezamos con una serie de apoyo legal, no solo en el tema contractual como tal, que era en este caso, sino también en el tema pues de asesoría en general. Empezamos una interesante relación y pues de ahí en adelante fue escalando todo el proceso, ¿verdad? Se volvió un tema de una asesoría mucho más robusta, convencer también a este cliente y a varios clientes de que lo recomendable era que crearan una estructura apropiada y que no lo hicieran básicamente bajo de agua como se manejaba en ese momento, ¿verdad? Y pues ya hoy en día afortunadamente manejamos bastantes clientes en este tipo y que les prestamos asesoría constante para pues prestar sus servicios en Guatemala, ¿verdad? A ver, Juego, lo veo de esta manera. Entonces, en gran medida, el notario se adapta a la voluntad o a las intenciones de sus clientes. ¿Crees vos entonces que tu misma profesión te obligó a adaptarte a estas circunstancias? Totalmente, sí. Me tuve que adaptar, pero pude haber dicho que no también, ¿vale? ¿Verdad? Yo pude haber dicho, mira, yo no entiendo eso, no me interesa saberlo. O pude haber dicho, como dicen muchas personas, eso me parece lavado de dinero, lo que quieran, y yo no me meto en eso y dejarlo ahí, ¿verdad? Pero, pues, contrario a eso, lo que hice fue investigar, entender y en ese sentido buscar una solución, ¿verdad? Que era precisamente lo que el cliente buscaba. Y es lo que la mayoría de clientes buscan. Una solución a innovaciones, a problemas actuales, y en base a eso es que, pues, obviamente la carrera me permitió crecer y evolucionar, ¿verdad? Eso es básicamente la respuesta en este caso. Claro, ¿verdad? Si vemos que la figura del notario, pues ya es una, pues, figura, diría yo, bastante milenaria, pero aquí vemos un claro ejemplo de cómo se adapta a esas actividades pues, a todos estos tiempos digitales, ¿verdad? Pero en este sentido de los negocios, y ya entrando un poco más en el tema, te pregunto, de forma general y sin enfocarnos en una actividad específica, ¿verdad? ¿Cómo has visto la evolución de los negocios relacionados con criptomonedas en Guatemala? Y aprovechando el contexto en el que estamos, ¿crees que han aumentado o disminuido por toda esta cuestión relacionada con la pandemia? Pues la evolución ha sido bien interesante. Como te explicaba en mi respuesta anterior, al principio se hacía todo muy por debajo de agua, todo era muy escondido. Eh, las personas obviamente se referían entre ellas, pero no lo hacían público. Y a raíz de que fuimos evolucionando y prestando más y más asesorías, las personas se sintieron mucho más confiadas en uno, crear estructuras para manejar sus negocios como sociedades anónimas y demás. Y dos, para crear estructuras de comercio comunes y corrientes, como por ejemplo vender a través de redes sociales, tener oficinas físicas, recibir personas, y todo eso, pues sí, por supuesto, ha sido una evolución que ha tomado años, pero sí ha crecido. Y va de la mano con la siguiente pregunta. Definitivamente ha aumentado. La confianza hoy en día de las personas de incursionar en ese tipo de negocios es mucho mayor a la que teníamos hace 4 o 5 años. Y por lo tanto, como ya hay tantas personas involucradas, especialmente aquí en Guatemala, ya que una persona nueva entre, se siente mucho más tranquila y confiada de poderlo hacer
sin tener ese miedo de qué va a pasar, ¿será que estoy haciendo algo bueno o estoy haciendo algo malo, ¿verdad? Entonces, la pandemia la verdad es que no afectó para nada. Yo no te diría incluso que aumentó o disminuyó la evolución de este tipo de negocio. Se mantuvo constante el crecimiento. Es más, al día de hoy yo creo que lo que más influyó el crecimiento fue la movida osada de El Salvador de crear su ley Bitcoin, ¿verdad? Eso hizo que muchísimas personas saltaran encima del barco que ya se estaba moviendo y quisieran ya sea o iniciar un negocio relacionado en este tipo o pues formalizarlo aún más. Sí, ahí tocaste un tema fundamental para nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Que es donde desarrollamos este podcast. Ya vamos a hablar de la ley de Bitcoin y de todo este fenómeno salvadoreño, pero tocaste un tema muy interesante relacionado con Guatemala hace un momento. Hablabas de la constitución de sociedades anónimas, la adquisición de una personalidad jurídica, pues con fines comerciales, ¿verdad? Y también es bien sabido que vos sos, pues, al ser el secretario de Blockchain Lawyers Organization, también, pues, te ha tocado, pues, pues, todas las actividades legales relacionadas con la adquisición de la personalidad jurídica de la asociación y de muchas otras. En este sentido, te pregunto, cuando realizas o has realizado esas actividades, ¿has experimentado dificultades ante instituciones públicas al momento de constituir actividades que impliquen el uso de criptomonedas o tecnologías blockchain? Sí, definitivamente. Nos hemos topado con muchísimos problemas, no tan serios, la verdad, pero más problemas administrativos a la hora de querer crear ese tipo de estructuras. Precisamente un ejemplo del que hablabas, el tema de cuando creamos Blockchain Lawyers Organization, nuestro primer tropiezo fue con el registro de personas jurídicas porque obviamente no entendían que era que eran estos términos novedosos, ¿verdad? Blockchain, criptomonedas y demás. Y seguro hicieron una investigación leve, muy superficial, y se toparon con que pues, podía ser un problema y nos quisieron prohibir la inscripción. Afortunadamente, pues por medio de una gestión adecuada logramos inscribirla. Y lo importante es que fue la primera institución, yo hablando de Blockchain Lawyers Organization, la primera institución guatemalteca que fue registrada como un objeto en ese sentido, ¿verdad? Que eso fue un gran paso para todas las demás instituciones que venían detrás, ya que pues abrimos las puertas, dimos el conocimiento apropiado y sirvió mucho pues, para abrir el mundo, ¿verdad? A esta nuevo giro de negocio. Entonces, todavía nos topamos con pues, varios problemas en otras instituciones, como es la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria, pero pues ahí vamos poco a poco tratando de superar esas barreras y esperamos que con el tiempo logremos superar esto y crear pues, un buen ecosistema interesante y atractivo para que nuevos negocios empiecen sus actividades en Guatemala. Ahora, Juanjo, te pregunto en ese sentido, cuando hablas de, llamémosle dificultades, obstáculos que se encuentran, obstáculos legales que se encuentran en el camino, ¿cómo crees, sin entrar en mayor detalle, ¿verdad? ¿Cómo crees que podríamos solventar esa situación ante instituciones públicas? ¿Crees que sea necesaria la educación o mayor difusión de información? ¿Cómo visualizas la solución de esos inconvenientes? Mira, yo creo que la mejor herramienta es, sí, obviamente la educación, pero la educación como tal no logra superar un problema que va de la mano con ¿cómo le podemos llamar? La forma de pensar institucional en Guatemala. ¿A qué me refiero con esto? Puede que una persona que trabaje en una institución pública conozca plenamente y esté de acuerdo con la implementación de este tipo de negocios, ¿verdad? Pero si la opinión general de esa institución pública es no permitirlas, no se puede hacer mucho, ¿verdad? La persona como tal no puede superar ese obstáculo, que es lo que manda la institución pública como tal.
Entonces hay que hacer, hay que llegar mucho más lejos, ¿verdad? Hay que llegar a un tema de concientizar a los funcionarios públicos y que se cree una política nacional que permita, ¿verdad? Realizar este tipo de operaciones. De lo contrario, pues nos vamos a ir topando con que, bueno, puede ser que en algún año logremos superar el obstáculo y nos permitan registrar ese tipo de negocios sin problema, pero cambia un gobierno y puede que el siguiente gobierno no esté en la misma línea, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez a cero. Ese creo que es una de las barreras más importantes a vencer. Sí, claro, definitivamente. Regresando un poco a lo que hablábamos hace un momento pues el aumento, nos hacías ver que hay pues un aumento considerable en los negocios, al menos de cuando vos empezaste de 2017 para la fecha. En ese sentido te pregunto, ¿qué ventajas y desventajas crees que tiene el criptoemprendedor en Guatemala? ¿Por qué es que se están animando pues a realizar todo este tipo de actividades desde la perspectiva de ventajas y desventajas? Ya, con ventajas, yo te diría más un tema de geolocalización de Guatemala como tal. O sea, Guatemala está en el punto medio entre Norteamérica, Sudamérica y Europa. Entonces se mueven muchos negocios por este lado. O sea, de hecho Guatemala, pues, si obviamente tuviera un mejor manejo de la función pública, tendría una economía muy buena, ¿verdad? Y de hecho se mueven muchísimos negocios, hay muchísima inversión en Guatemala. Entonces eso ha sido una ventaja que ha hecho que muchas personas que están involucradas en este negocio puedan prosperar. Y ya con eso, pues obviamente ir a atacar mercados contiguos, como por ejemplo El Salvador, México, incluso Sudamérica como tal. Entonces, ese sería tal vez uno de los principales. El segundo es que, pues en base a cómo está hecha nuestra ley y pues, nuestro sistema jurídico, el tema de criptomonedas no está precisamente prohibido, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, eso le da cierta tranquilidad a las personas en poderlo ejercer sin mayor problema. Que eso pues lo tenemos claro todos los que estamos involucrados en este tipo de proyectos. Y entonces se puede operar de forma relativamente pues, tranquila, sin necesidad de crear unas estructuras muy complejas o de tener muchos cuidados, ¿verdad? Entonces aquí los cuidados obviamente van a ser nada más los comunes, ¿verdad? Que aplican para cualquier negocio. Ahora, desventajas. Podríamos hablar precisamente del tema de las instituciones públicas. Uno, pues obviamente no hay un respaldo, un apoyo en esto. Segundo, que obviamente no contamos con una legislación a favor o pro cripto, lo cual hace que no exista una inversión tan fuerte de estos actores, ¿verdad? Como hemos visto, por ejemplo, en El Salvador, que El Salvador con simplemente una ley ya le dieron vuelta al mundo y todo el mundo quiere estar en El Salvador hoy en día, pues ya casi se ve como un paraíso para el cripto ese. Y eso es algo que no carecemos aquí, como en la mayoría de países del mundo, ¿verdad? Entonces, eso sería creería yo que serían las principales ventajas y desventajas que tiene este emprendedor, pero yo resaltaría más que tiene más ventajas que desventajas como tal. Bueno, y en este sentido te pregunto, Juanjo, quienes seguimos este ecosistema, pues vemos que alrededor del mundo se están dando movimientos bastante interesantes en la industria, tanto positivos como negativos, ¿verdad? Estamos viendo también que los grandes cambistas pues están teniendo o encontrando las salidas legales en algunas jurisdicciones, pero también están encontrando ciertas dificultades bastante, diría yo, fuertes en muchas otras. Pero aterrizándolo al contexto guatemalteco, te pregunto, ¿tiene Guatemala algún atractivo para las compañías cripto extranjeras? Sí, yo creo que va un poco de la mano con lo que platicamos antes. El atractivo sería la ubicación de Guatemala estratégica. Creo que Guatemala tiene una economía muy amigable para los empresarios extranjeros.
hay una fuerte inversión y constante realmente, hay una estabilidad relativamente buena con relación a la moneda. Hablando de moneda pues local con dólar, y eso pues obviamente se traduce en atractivos para las compañías. Aparte que abrir o crear una sociedad en Guatemala hoy en día es relativamente sencillo y rápido, lo cual obviamente beneficia en cualquier sentido. Otra ventaja que te diría yo o atractivo es que pues, existe buena cantidad de posibilidad para hacer negocios aquí en Guatemala, aunado al hecho de que ahora pues tenemos a nuestro país vecino El Salvador con esta ley Bitcoin, ¿verdad? Entonces, eh, por supuesto, muchas personas se han ido a El Salvador o quieren estar en El Salvador, pero ven a Guatemala también como un beneficio, ¿verdad? Entonces muchos no solo están yendo directamente a El Salvador, sino también se quieren establecer en Guatemala. Entonces, habría que aprovechar, obviamente, esos beneficios, y sería ideal que nosotros pudiéramos contar con una legislación que beneficiara a este tipo de negocios para no solo atraer mayor inversión, sino retener la que ya está hoy en día, ¿verdad? Al final, eso creo que pues, resume en general la pregunta. Sí, ahí tocas el tema salvadoreño, ¿verdad? Que realmente es inevitable no hablar sobre este tema. En realidad, El Salvador se está hablando no solo en Guatemala, sino en prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Al menos todo el mundo relacionado con esta industria. Ahora, tocando ese tema, te pregunto yo relacionado a la ley Bitcoin salvadoreña, que en el momento que desarrollamos este podcast, pues estamos todavía en las vísperas de la aprobación y en el desarrollo de reglamentos. Pero te pido, por favor, que por un momento relacionado a la ley Bitcoin salvadoreña, nos olvidémonos de las críticas, de las incertidumbres, llamémosle inconsistencias, ¿verdad? Muchos críticos, tanto a favor de criptomonedas como en contra, pues ven muchas inconsistencias en lo apresurado del desarrollo de la ley, en la falta de estudios, etcétera. Muchas críticas e incertidumbres que son válidas ponerlas sobre la mesa, ¿verdad? Claro, es un tema de que eventualmente hablaremos. Pero en el contexto de este podcast, hablemos un poco desde la perspectiva de los usuarios, los inversores y los emprendedores guatemaltecos vinculados a este ecosistema. ¿Por qué te pregunto esto? Porque si bien todavía estamos ante la espera del desarrollo de reglamentos que se espera que complementen de forma más adecuada lo que ha establecido El Salvador, también vemos algunas cuestiones que llaman mucho la atención. Para empezar, El Salvador, por ejemplo, ha resuelto uno de los temas jurídicos de mayor debate, que es la naturaleza jurídica. El Salvador estableció que criptomonedas como Bitcoin son monedas de curso legal, y seguramente vos te recordarás que durante mucho tiempo entre los dos hemos platicado sobre este tema, lo hemos hablado en conferencias, en distintas actividades, etcétera. Hemos hablado del debate de la naturaleza jurídica, el cual es bastante grande. Bueno, El Salvador con una ley lo resuelve, adecuada o inadecuadamente, dependerá ya del criterio de cada quien, pero lo resuelve según su territorio. Desde otro punto de vista, también vemos que en El Salvador el uso de criptomonedas como Bitcoin tienen un aval estatal, es decir, lo que mencionabas hace un momento, el particular pues no tiene aquella incertidumbre de que vaya a poder tener algún problema con la administración pública. Y uno de los temas más importantes es que El Salvador pues aclara en gran medida el tema tributario, y sin hacerlo muy largo genera beneficios fiscales al establecer una exención de impuestos sobre la renta al intercambio de criptomoneda fiduciario. ¿Por qué te pregunto todo esto? Porque llama la atención, y respecto al tema me surge la inquietud en base a lo que has visto y tu experiencia en la generación de negocios. La generación o la creación de la ley Bitcoin salvadoreña podría en algún momento influir en un traslado o salida de emprendimientos guatemaltecos, de usuarios o inversores hacia El Salvador. ¿Cómo ves esto? Pues yo creo que sí, definitivamente, no solo afectaría, ya está afectando. Y te voy a dar unos ejemplos. O sea, desde que se empezó a hablar de la ley, de aquella famosa, pues, aquellos famosos videos donde salió hablando el presidente de El Salvador, ya hubo mucho interés relacionado con trasladar los negocios a El Salvador. Y no, digamos, cuando se promulgó la ley, o sea, lo primero que fue, yo recibí bastantes llamadas preguntándome, mira, necesito un abogado en El Salvador, quiero irme a El Salvador, necesito estos papeles porque voy a ir a El Salvador a abrir sucursal, etcétera, etcétera. Entonces,
ya, o sea, desde ese momento empezó una fuga importante de negocio. Pues no sé si realmente deje de operar en Guatemala, no lo creo ni lo recomendaría, pero definitivamente el enfoque se está dando en El Salvador, ¿verdad? Entonces, quiera que no, pues si no afecta directamente en la cantidad de negocios que haces en Guatemala, por lo menos sí va a quitar el enfoque en cierta medida a los que ya están creándose o desarrollándose en Guatemala, precisamente porque existe un interés mayor y mayores beneficios en El Salvador, y lo cual es natural, pues cualquier hombre de negocio o mujer de negocio lo vería así. Entonces, ya está pasando Darío, y podemos esperar que siga sucediendo mientras promulguen esos reglamentos que estamos esperando todos. Eh, y no lo veo como algo malo realmente, lo veo como algo necesario, eh, y que va a pasar de una forma u otra, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ahora, en este sentido de la iniciativa salvadoreña, y que ya vemos muchas iniciativas a raíz del Salvador, pues dejemos Norteamérica y Europa por un lado, hablemos también de Sudamérica y Latinoamérica en general. Ya vemos que a raíz de esta situación pues fue un detonante de iniciativas legales, evidentemente no de la misma naturaleza del Salvador, cada quien según su contexto jurídico, pero estamos ya viendo una reacción bastante grande, ¿verdad? En este sentido, ¿crees que Guatemala debe organizar este ecosistema para generar negocios y atraer inversión extranjera? ¿O crees que todavía no estamos en el momento? Hay que esperar a ver qué hace El Salvador, y por ahí podemos ver que esto todavía es un poco arriesgado para nuestras capacidades, llamémosle así. Sí, mira, pues a mi criterio, yo creo que sí deberíamos de organizar y crear este ecosistema, pero podemos aprender muchísimo de lo que ha pasado con El Salvador y con todas las otras legislaciones que ya han creado unas leyes similares, ¿verdad? Yo creo que Guatemala en general es muy prudente, más que todo pues sus funcionarios públicos. Entonces, yo estoy seguro que ya viene en camino pues una legislación en este sentido. Va a ser muy bien estudiada, muy trabajada, lo cual obviamente va a tomar bastante tiempo, pero siento que podría tener un mejor resultado que el que ha tenido, por ejemplo, El Salvador, ¿verdad? Que ha tenido tanto apoyo como críticas, ¿verdad? Y es precisamente eso lo que se busca, ¿verdad? Que si vamos a hacer algo, se haga bien. Yo creo que es importantísimo hacerlo bien o tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Porque precisamente de esa forma atrae mucho mayor inversión. Cuando alguien, un inversionista pues, o las personas que están en estos negocios, ven una regulación de este tipo que sea adecuada y favorable, definitivamente van a querer invertir. Si la ven muy escueta o muy mal hecha, saben que al final de cuentas podría traer más problemas que beneficios. Entonces, sí, se debería entrar, se puede hacer desde ya, pero se debería hacer eh, bien pensado, ¿verdad? Sí, definitivamente, Juanjo, es interesante lo que decís. Yo creo que es bastante productivo y útil para las personas que seguramente nos escuchan. En general nos hablas de un montón de temas, ¿verdad? Desde tu incursión a este ecosistema, cómo la misma evolución digital, pero también tu profesión te orienta hacia todo esto, las dificultades que has atravesado a través de las instituciones públicas, que es una realidad lamentable, pero pues has visto, vos has sido uno de los ejemplos de cómo salir adelante a todo esto. Nos hablaste de la evolución de los negocios, cómo evidentemente pues la digitalización de la pandemia y el crecimiento del ecosistema pues también han influenciado en Guatemala en su desarrollo para caer a pues todos estos temas salvadoreños pues tan notorios y que seguramente seguiremos hablando en los próximos episodios. Juanjo, te doy las gracias por tu tiempo. Seguramente seguirás aportando de tu conocimiento dentro y fuera de este podcast, no solo para esta asociación y para los que escuchan este podcast, sino también para Guatemala. Agradecemos tu tiempo y te dejo las palabras de despedida y finales. Pues muchísimas gracias, Darío. La verdad es que pues, agradezco el esfuerzo en este tipo de espacios porque son muy necesarios para obviamente concientizar a las personas, educar y no solo eso, darle confianza pues a muchas personas para que inicien y continúen con este tipo de negocios.
definitivamente estamos a las órdenes por cualquier continuación de este podcast. Esperamos tener mayores noticias conforme vaya avanzando el tiempo y poder ahondar en varios de estos temas que pues hoy, por supuesto, tocamos de forma relativamente superficial, pero podríamos pasarnos platicando horas, ¿verdad? Entonces, te agradezco, Darío, por el tiempo y por la confianza y seguimos a las órdenes, ¿verdad? Excelente, Juanjo, gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.